Gracias, hermanos y hermanas, por estar con nosotros una vez más en su programa Fe Católica Viva. El día de hoy tenemos el honor que nos acompañe en el estudio al señor Andrés Arango. Andrés es director de evangelización y delegado episcopal de la diócesis de Camden, New Jersey, para los asuntos de ministerios hispanos, y también es coordinador nacional de la Renovación Carismática Católica en Estados Unidos y Canadá. Y hoy viene con razón de la conferencia arquidiocesana y queremos aprovechar para tener una charla con él sobre lo que él hace y sobre el mensaje de evangelización que trae para todos nosotros. Gracias, Andrés, por estar con nosotros. No, gracias, Luis, por la invitación. Es una gran alegría para mí estar aquí en Denver, Colorado, de manera especial para la conferencia y aquí con cada uno de ustedes a través de este programa. Muchas gracias. Tu acento es colombiano. Claro, colombiano, de Medellín, Colombia. Vienes desde Colombia. ¿Cómo te involucras, Andrés, en la vida de la iglesia? Digamos que mi experiencia con Dios empieza desde Colombia, más o menos en el año 94, empieza mi caminar en la renovación carismática. Es una historia larga, pero sucede a través de una conversión que se da en mi vida, a través de una real sanación a través de mi papá. Mi papá enfermo gravemente y a través de un grupo de oración, una sanación milagrosa que muchos de los médicos no se explican, y a través de eso empiezo yo a ir al grupo de oración y hay un proceso de transformación, de enamorarme con el Señor, y empieza el involucrarme dentro de la iglesia. Diferentes trabajos en Colombia, y después cuando vengo a los Estados Unidos, siempre era mi deseo estar sirviéndole al Señor tiempo completo, prepararme cada vez más, y bueno, el Señor siempre ha abierto las puertas cada día en este caminar. La renovación carismática fue tu puerta de entrada, digamos, a la fe. Su Santidad Benedicto XVI, el día de hoy, el Papa Emérito de la Iglesia, nos invitó a un año de la fe, invitándonos a cruzar esa puerta de la fe y dejarnos abrazar por la fe. ¿Cómo podrías decir que esta experiencia tuya en la renovación carismática fue también un entrar en la fe para ti? Claro, por supuesto. Yo siempre hago el paralelo, porque a pesar de que fue ese grupo el que me lleva a un cambio de vida, desde pequeño fui bautizado católico, estuve en un colegio de monjes toda mi vida, la primaria, el bachillerato, y fue una experiencia de conocer al Señor. Pero creo que Benedicto XVI habló mucho de cómo realmente el entrar en la fe no es solamente algo teórico, algo mental, sino una experiencia de vida. Yo creo que lo que me dio a mí la experiencia dentro de la renovación carismática fue todo eso que había aprendido a través de mi madre, a través de mi abuela, a través de la Eucaristía Dominical, a través de las devociones que teníamos en nuestro hogar. Yo creo que en ese grupo de oración como que cobró realmente un sentido y entendí qué significaba todo eso al tener un encuentro personal con Jesús. Entonces, y para mí fue la renovación, para muchos otros es algún otro movimiento eclesial, algún otro grupo apostólico, alguna otra experiencia, pero creo que a través de este movimiento de la renovación carismática, el Señor me dio la bendición de enamorarme de Él, de conocerle de una manera nueva, de entender realmente que Él está vivo, que realmente la fe también implica tener una relación personal con un Dios que nos acompaña día a día, y eso me abrió el deseo de seguir conociendo más y seguir profundizando en mi fe. Y aunque han pasado los años, tú sigues involucrado con la renovación carismática. ¿Cuál crees tú o cuáles crees tú que son los dones más grandes que la renovación carismática le ha traído a la iglesia? Particularmente ahora que estamos en el año de la fe, y lógicamente todo el concepto del año de la fe está muy ligado con la nueva evangelización. Juan Pablo II habló mucho de la nueva evangelización, Benedicto XVI también le ha dado un auge más fuerte, y este año es particularmente esto, la nueva evangelización. Y yo creo que la renovación es un regalo para la iglesia en dos áreas, y generalmente la gente que estamos envueltos en la renovación creo que nos conocen por dos factores principales. Primero, porque somos personas de vida de oración, somos personas que sacamos muchos momentos de oración delante de Jesús Eucaristía, pero lógicamente en nuestras asambleas, en nuestros congresos, la gente nos busca mucho a las personas de la renovación para interceder. Pero el segundo punto, y creo que es muy clave de la renovación, es que nos considera una gran fuerza evangelizadora. Yo creo que esos son los dos grandes aportes que la renovación carismática le da a la iglesia. Recordar que la vida con el Señor es una vida de diálogo, de amor, de entrega, de una relación con Él que se da principalmente a través de la oración. Y cuando tenemos ese encuentro con el Señor, ese enamoramiento, es algo que no lo podemos quedar nosotros, es algo que realmente lo tenemos que compartir, ser auténticos misioneros. Y creo que la renovación es una gran fuerza evangelizadora dentro de la iglesia. Gran parte, la mayoría de los católicos hispanos en Estados Unidos se sienten identificados con la renovación carismática. De manera particular en esta diócesis, un número muy considerable de católicos hispanos se identifica con la renovación carismática. Sin embargo, no siempre son bien vistos y recibidos en muchos
lugares. ¿Por qué crees que es eso? Claro, hay que analizar muchos factores. Bien interesante lo que tú dices. Han habido varios estudios a nivel nacional aquí en los Estados Unidos de encuestas que le hacen particularmente a los hispanos. Y una de las preguntas es en esa parte: ¿considera usted carismático? Muchas de las personas que responden sí, realmente es porque tal vez han tenido alguna experiencia de renovación en un grupo, en un congreso, pero no han llegado realmente al fondo de lo que es la renovación. Y yo siempre me gusta decir, la renovación es mucho más que una asamblea de oración, es mucho más que un seminario de vida, es mucho más que un congreso, un megacongreso que va a muchas personas. La renovación carismática es un estilo de vida, y realmente es un estilo de vida que tenemos que llevar todos los mismos católicos, un estilo de vida de vivir como vivió Jesús, llenos del Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo. Y lo que tú dices, tenemos toda la razón, y nosotros dentro del liderazgo de la renovación, es algo que tratamos de trabajar todos los días, cómo tener líderes mejor formados, porque creo que una de las riquezas grandes en la renovación es esa fuerza del Espíritu, mueve a mucha gente a comprometerse en la iglesia, y creo que tú lo has experimentado aquí en Denver, el deseo de comprometer, pero hay veces hay que encauzar eso, tener una buena formación para nosotros articular nuestra fe. Yo pienso que sí, es verdad, en muchos lugares puede suceder que se identifica la renovación, pero muchas veces es por alguna mala experiencia de alguien que no supo realmente usar de la manera correcta los dones y carismas, los usó en un momento que no era el adecuado, en un punto fundamentalista, y creo que es nuestro gran trabajo dentro del liderazgo, cómo poder encauzar eso, y lo otro, sobre todo, cómo construir puentes entre la renovación y las diferentes estructuras parroquiales. Yo creo que esa es la clave. No podemos muchas veces, también hay parroquias que parecen dos iglesias paralelas, aquí la renovación con gran fuerza y aquí la parroquia tratando de luchar toda su vida pastoral, y no, creo que somos un complemento, como esta fuerza evangelizadora, traer a las personas a la vida sacramental y de manera particular a la Eucaristía. Aquí en la diócesis hemos hecho de la renovación parte fundamental del ministerio hispano de la arquidiócesis, desde que contratamos a Abraham León, que muchos de ustedes lo conocen bien, para tener como responsabilidad prácticamente única la vida de la renovación carismática. Para cerrar este segmento y para dejarnos un poquito entrados para el que sigue, vienes a dar una conferencia durante la conferencia arquidiocesana. ¿Cuál es el título de tu charla? Sí, el título es Abriendo con el corazón la puerta de la fe. Abriendo con el corazón la puerta de la fe, y te quisiera preguntar un poco de qué trata esa charla, de qué nos vas a hablar para seguir nuestro diálogo en el programa del día de hoy. Gracias, Andrés. Okay, no, gracias. Gracias, no le cambien, ya volvemos en un momento. Esto es Fe Católica Viva. Hermanos, en esta ocasión estoy aquí para invitarlos a vivir una santa cuaresma. Este tiempo litúrgico de la cuaresma, la Iglesia nos invita a que intensifiquemos nuestra oración, a que practiquemos el ayuno, a que hagamos obras de misericordia y a que sacrifiquemos y dominemos nuestro cuerpo. Todo esto coronado con una invitación especial para el sacramento de la reconciliación. Recuerden que todo esto lo debemos de vivir para prepararnos a vivir la Pascua, que es el misterio pascual, el misterio de nuestra salvación, la muerte, la resurrección del Señor, por medio de la cual Él nos ha compartido su vida y hemos obtenido nosotros la vida eterna. Así es que, hermanos, vamos a vivir una cuaresma bien comprometida con nuestra iglesia y con nosotros mismos, con nuestra fe, practicar la fe y expresarla, compartirla y vivirla. Que tengan una cuaresma de muchos frutos espirituales. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando con Andrés Arango, de la diócesis de Camden, New Jersey, que nos visita en la arquidiócesis de Denver, Colorado, con motivo de la conferencia arquidiocesana Viviendo la Fe Católica. Nos decías que el título de tu charla el día de mañana es Abriendo las puertas de la fe. ¿Lo dije correctamente? Sí, abriendo con el corazón las puertas de la fe. Vamos a hacer esa relación. Así es. ¿Cuál es el mensaje que nos estarás transmitiendo el día de mañana, o para los que están viendo este programa después de la conferencia que ya nos transmitiste? Claro. Bueno, lógicamente toda la conferencia viene ligada al año de la fe, y lógicamente es una conferencia de cómo vivir la fe. Yo creo que la charla la podemos dividir fácilmente en tres áreas diferentes. Lo primero es la parte catequética, ¿qué significa conocer, crecer en el conocimiento de nuestra fe? La segunda parte, digamos, más relacionada con la parte evangelizadora, cómo traer ese conocimiento que obtenemos para traerlo en una relación personal en nuestra vida con Jesús. Y la tercera parte,
qué compromiso social y pastoral implica eso en cada una de nuestras vidas. Entonces digamos que esas son como las tres grandes áreas en que se desarrollará la charla. Cuando alguien nos está viendo allá en su casa y dice, está hablando de la fe, ¿qué es eso de la fe? ¿Qué es la fe? Hay muchas maneras de definir la fe. Creo que hay definiciones que podemos encontrar en el catecismo. Desde chiquitos, cuando iban al catecismo de la Iglesia Católica, nos hacían definiciones de la fe. Y hay varias, pero yo voy a enfocar la enseñanza en una parte específica de la fe. O sea, hay fe, podemos definir, creer en esas cosas que no vemos. Pero hay algo que se llama muy importante, que es la fe expectante. Y esa es la que me voy a concentrar yo un poco. Y la fe expectante significa, creemos en un Dios vivo, en un Dios eficaz, que podemos conocer muchas cosas teóricas, pero que esa fe nos lleva a esperar realmente una acción real de Dios en nuestra vida. ¿Y qué me refiero con eso? Que esa fe nos lleva a confiar en un Dios que nos acompaña en las dificultades del día a día, que nos acompaña en cada uno de nuestros problemas, situaciones económicas, problemas familiares, enfermedades, saber que hay un Dios que nos está acompañando en cada uno de esos momentos, saber que hay un Dios que no solamente nos escucha, sino que tiene la solución para todo esto. Tal vez no las soluciones que nosotros queramos, tal vez no la que nosotros le estamos pidiendo, pero ese es el camino de la fe, que Él está a nuestro lado dándonos lo mejor para cada una de nuestras vidas. Entonces podemos dar muchas definiciones de fe, pero esa me parece que hay veces la dejamos un poco olvidada en muchos lugares al lado de la parte de la fe expectante. No solamente yo creo, pero ese creer implica algo en nuestra vida, una gran confianza y una gran esperanza de que el Señor camina con nosotros. El programa se llama Fe Católica Viva. Y la razón fundamental que le llamamos así, una era para jugar un poco con las palabras de Viviendo la Fe Católica, que es el título del primer libro del arzobispo Chaput. Bajo su liderazgo se abrió este programa, pero también tratando de dejar en claro que la fe es un asunto vivo, es un asunto que no es simplemente el decir yo creo, sino el que eso sea un estilo de vida, decías tú hace un momento. ¿Cómo podemos ayudar a que nuestra gente entienda, comprenda y trate de poner en práctica que la fe no es solamente el decir algo o el rezar algo, sino una manera de vivir? Claro. Precisamente estos días, esta semana, estaba en la Universidad de Notre Dame, está hablando, probablemente lo has oído a él bastante, se llama el profesor John Cavadini, es muy conocido aquí en Estados Unidos, es miembro de la Comisión Internacional de Teología nombrada por Benedicto XVI, y me impactó porque estábamos en una charla, un hombre súper sencillo, a pesar de ser gran conocido, y estábamos leyendo un artículo de él que me pareció muy interesante, y él habla de la parte de la formación y la transformación. Y básicamente lo que él estaba diciendo, es bueno conocer cosas. Y es un gran teólogo, que me pareció interesante. Él dice, yo le digo a mis estudiantes que es bueno que conozcamos teología, que es bueno que conozcamos las cosas básicas de la fe, que es bueno que conozcamos eso. Es bueno, dice él, pero eso no implica nada si no tenemos un encuentro personal con Jesús. Entonces, él hace la relación de que la formación es importante siempre y cuando traiga una experiencia transformadora a nuestras vidas. Y yo creo que es un reto para todos los que estamos sirviendo en la iglesia, y no solo en la iglesia en general, pero en la iglesia doméstica, en cada uno de nuestros hogares, cómo ser auténticos catequistas. Y yo creo que el catequista, cuando se encuentra en un salón de clases, cuando está con sus niños o dando formación a jóvenes o adultos, necesitamos dar formación, por supuesto, que la gente conozca las cosas básicas de nuestra fe, que pueda penetrar un poco en los misterios, pero creo que siempre debe estar en la mente de cada uno de nosotros cómo esto puede ser una experiencia transformadora. El obispo de la diócesis de Cande, que se acaba de jubilar, siempre decía eso. Hay veces nosotros creemos que por tener a nuestros niños en las aulas de clases por 7, 8 años aquí en este país, ya eso va a ser suficiente para que tengan una vida con el Señor. Y la realidad muchas veces es que llega la confirmación y muchos de nuestros jóvenes desaparecen de la iglesia. Y él era siempre el reto en todos los líderes pastorales, que decía, ¿cómo podemos nosotros penetrar el corazón de los demás y compartir esa experiencia de nosotros en nuestra vida? Entonces yo digo que siempre que estemos leyendo la Sagrada Escritura, que siempre estemos leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica, que ahora es fundamental en todo este año de la fe, que profundicemos en los documentos del Concilio Vaticano II, no solo para conocerlos, sino para traerlos a una realidad, pero siempre en la mente, ¿qué me lleva eso en mi vida y en la vida que comparto con los demás? Si soy un líder pastoral, ¿cómo transmito eso a los demás? Pero si soy un padre de familia, ¿cómo estoy trayendo esa fe a mis hijos? Dijiste que ibas a hablar de la fe en 3 momentos: el momento catequético, luego el momento evangelizador, del cual quizá ya has tocado esa parte, pero ¿cómo nos podías hablar un poco más de este segundo elemento, o segunda dimensión, segundo paso de los que tú tratarás en
en tu charla. Ok. Básicamente, bueno, decir, la parte catequética va a concentrar un poco la importancia del catecismo de la Iglesia Católica. Creo que es fundamental, lleva ya 20 años, pero todavía nos falta desempolvarlo mucho y leerlo y profundizarlo. Concilio Vaticano II, prácticamente casi 50 años de que son publicados los documentos y también leerlo. Entonces, la parte catequética me va a concentrar, debemos conocer, debemos profundizar, debemos leer, pero la segunda parte, que es la parte evangelizadora, es como traer eso a una vivencia real. Y ahora me decías algo de la renovación y quiero hacer solamente una pequeña conexión en ese aspecto. A veces la renovación podemos ser muy evangelizadores, pero nos falta mucho conocer la parte catequética. Y hay veces en muchos lugares de las estructuras eclesiales nos concentramos mucho en la parte catequética y nos falta un poco la parte evangelizadora. Y creo que son dos cosas que son diferentes, pero tienen que ir ligadas. Toda la parte catequética tiene que traer evangelización, pero toda la evangelización tiene que traer también formación. La evangelización no es solamente la parte del emocionalismo, solamente traer a la persona que pueda experimentar cosas externas, pero que eso lo lleve a conocer más a Dios y a enamorarse más de Dios. Entonces la parte evangelizadora, y creo que Benedicto XVI lo expresa muy claro en Porta Fidei, en la puerta de la fe, lo dice bien claro, o sea, la evangelización implica un encuentro personal con el Señor. O sea, ese es el punto clave. Si yo conozco a Dios, simplemente es para enamorarme más de Él. A mí siempre me causa como sorpresa alguna gente que dice, pero es que si yo conozco mucho las cosas de Dios, tal vez voy a perder la fe. No sé si te ha tocado ese caso, ¿no? Pero ¿para qué voy a estudiar teología si eso va a perder la fe? Y mi respuesta en muchos aspectos de eso es, ¿cómo vamos a perder la fe si estudiar las cosas de Dios, lo único que nos tiene que llevar es a enamorarnos más de Él? El estudiar y la parte de catequesis y formación no es simplemente para decir, uy, sí, yo conozco todo esto, para poder repetir yo estas cosas. Debemos ser capaces también de articular eso, pero el conocer uno más a Dios, el conocer uno más la Iglesia, simplemente yo creo que tiene que tener un objetivo, que me lleve a enamorarme de Jesús, que transforme mi vida. Me dijo un director espiritual que yo tuve hace mucho tiempo, Luis, si tú quieres ser un apóstol del Señor Jesús, tienes que tener buenas rodillas y buenas pompas, me decía él. Buenas pompas, sentaderas para sentarte a estudiar y buenas rodillas para sentarte a rezar. Así es. Esos dos elementos no pueden faltar. Gracias y ustedes no se vayan, nos queda un segmento más de su programa Fe Católica Viva. Cuando estaba estudiando en la universidad, aunque estaba entregada en la Iglesia Católica, tenía unos conocidos, unos amigos que no eran católicos y ellos me convencieron que la Iglesia Católica no era verdad y con eso me alejé de la iglesia y me fui. Por medio de mis amigos me empezaron a invitar a la misa y en vez en cuando empecé a ir y sentía un vacío, algo por dentro que no estaba completo y empecé algo me estaba trayendo para regresar a la Iglesia Católica. En ese vacío empecé a darme cuenta que eran los sacramentos, especialmente la Eucaristía, que era el cuerpo y la sangre de Cristo. Nuestra Señora de Guadalupe me estaba llamando para regresar. Me llamó que viniera a los pies de su Hijo Jesús y a la Iglesia Católica, que Él fue el que estableció esta iglesia. Aquí estamos, este es nuestro hogar. Visiten católicosregresen.org hoy. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando con Andrés Arango, director de evangelización y delegado episcopal para el Ministerio Hispano de la Diócesis de Camden, New Jersey, y que nos acompaña hoy en Denver, Colorado, con motivo de la conferencia Viviendo la Fe Católica. Gracias de nuevo, Andrés, por estar con nosotros. No, nuevamente lo hizo una bendición y un placer estar aquí en Denver. Andrés colombiano, por si le cambiaban apenas y no había notado ese acento. Y lo digo porque no había tenido ningún colombiano en este programa. No, bueno. He tenido americanos, he tenido peruanos, he tenido argentinos, he tenido venezolanos, he tenido mexicanos, no recuerdo de dónde más, pero no recuerdo haber tenido un colombiano. Españoles, por supuesto, me ayudaron ahí atrás, pero es el primer colombiano creo que tengo acá. No sé si estoy en lo correcto, pero creo que así es. Bueno, la primera vez. Dijiste que en el tema de la fe hablarás sobre la dimensión catequética, la dimensión evangelizadora transformante y la tercera, la dimensión de compromiso social y de la misión. ¿En qué consiste esa tercera dimensión de la fe? Claro.
No sé, muchos tal vez has oído esta frase que se usa mucho, es una frase que dice, al cielo no vamos a llegar en bicicleta, vamos a llegar en autobús. Y es una frase que a mí me impacta mucho, puede ser una frase muy sencilla, pero es algo muy profunda, porque nuestro caminar en la fe no lo podemos vivir de una manera solitaria. Y creo que es uno de los retos para la iglesia en este momento, en esta época de la iglesia, y que a través de la historia de la iglesia se ha dado, a veces tomamos la fe como algo muy personal. Y nuevamente Benedicto XVI en Porta Fidei, en Puerta de la Fe, habla de la manifestación pública de nuestra fe. O sea, la fe no puede ser algo solamente privado, tiene que ser algo que se manifieste. Entonces, la conexión en estas tres áreas es, ok, conozco a Dios, estudio más a Dios para enamorarme más de Él, para enamorarme más de la iglesia, pero eso me tiene que llevar a un compromiso. Y yo divido ese compromiso en dos áreas, un compromiso en la parte pastoral y un compromiso en la parte social. ¿Qué me refiero con la parte pastoral? Cómo usar los dones, los carismas, los talentos que el Señor nos ha dado en la iglesia. Y seguramente muchos están invitados a ser catequistas, líderes pastorales, tal vez coordinadores de algún movimiento o algunas otras funciones que parezcan más sencillas pero que son claves para la vida de la iglesia. Entonces es importante, cuando yo me enamoro de Dios, lo conozco, eso me lleva a poner al servicio de la iglesia los dones que el Señor me ha regalado, las gracias que Él me ha regalado. Pero todo no se puede quedar solamente en la iglesia. Creo que eso tiene que dar un paso más allá. Y el documento de los obispos de los Estados Unidos, Vayan y hagan discípulos, cuando habla de la parte de evangelización, tiene una tercera meta, que yo digo, todavía estamos, yo creo, para las dos primeras y mucho, y no hemos llegado a la tercera, pero la meta tercera que hablan los obispos en este documento es que la verdadera evangelización debe llevar a una transformación de la sociedad. Entonces, ahora que estamos en el año de la fe, que dije, hay que abrir con el corazón la puerta de la fe, y es, con el corazón me enamoro de Jesús para conocerlo también a Él más, y esto me lleva a comprometerme socialmente. Además, en este país, ahora que estamos en tanto diálogo, por ejemplo, en toda esta parte de la reforma migratoria, y yo siempre digo una frase, a veces oramos mucho por una reforma migratoria justa. Yo digo, oremos por una reforma migratoria misericordiosa, que lo necesitamos también en ese aspecto. Entonces, es también cuál es mi compromiso, cómo estoy ayudando a mis hermanos y hermanas en la parte caritativa, lógicamente ayudando en las necesidades básicas de cada persona, la parte de la caridad, pero creo que esa caridad tiene que venir con un acompañamiento de justicia social. Cómo estamos nosotros transformando la sociedad, cómo estamos transformando el ambiente de nuestro trabajo día a día. Los muchachos en sus colegios, universidades, cómo están haciendo instrumento de transformación para que las semillas del reino de Dios realmente crezcan y la presencia de Jesús venga a todo lugar. Una de las crisis más profundas de la sociedad actual, si no es que la más difícil, creo yo, es la secularización. Este intento de vivir como si Dios no existiera o sin importarme que exista o no exista Dios, todavía peor. Y muchas veces nosotros en la evangelización tenemos la meta que suena difícil, de llevar la fe y de llevar a Dios a un mundo que ha perdido el interés en Dios. ¿Cómo puedo yo ser testimonio, luz de la fe, faro de luz de esa fe, en medio de una sociedad que está arrastrada por un proceso de secularización? Yo creo que la invitación de nosotros como católicos, como cristianos, y hay veces una de las definiciones que podemos relacionar la palabra santo la podemos relacionar con ser diferentes. Yo siempre digo, yo no creo en los santos que se quedaron como los santos de hace unos cuantos años, o sea, yo creo en santos que vivimos en este siglo XXI, que estamos en el mundo. Siempre recuerdo las palabras de Jesús que ora al Padre, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mundo. O sea, tenemos que vivir ahí, la cosa no es aislarnos, esa no es la solución, la cosa es en el día a día cómo ser santos, o sea, cómo ser diferentes. Y vuelvo a esa relación, santos no lo podemos hacer nosotros, es el Espíritu Santo el que nos hace santos, pero abrirnos a esa gracia y abrirnos a esa acción. Entonces tenemos que ser diferentes, y ser diferentes en el día a día. Hay veces hay paralelismos entre nuestra vida en la iglesia y nuestra vida en la sociedad actual, y yo creo que tenemos que ser coherentes. ¿Recuerda cuando hablamos al principio de un estilo de vida? Todo cristiano es no solamente seguir a Jesús, tenemos que ser iguales a Jesús. En la medida me refiero a ser iguales a Jesús, de amar como Jesús ama, perdonar como Jesús perdona, vivir como Jesús vive. Pablo decía, tenemos que tener los sentimientos de Jesús, tenemos que tener los pensamientos de Jesús. Entonces creo que podemos ser instrumentos de esa fe, instrumentos de luz en el mundo, en las cosas sencillas de día a día. En el trabajo, cómo la gente puede ver que yo hago mi trabajo con pasión, con amor. Muchas veces puede que no sea el trabajo que a ti te guste, pero es el que Dios te ha dado para poder sacar tu familia adelante y hacerlo con toda la entrega, con toda la pasión, con todo el amor. En nuestros hogares, cómo pueden ver nuestra esposa
nuestros hijos, que amamos con todo nuestro corazón, que perdonamos con todo nuestro corazón. Entonces, yo creo que es algo, no es cosas extraordinarias, sino en el vivir día a día de perdonar, de amar, de dar nuestra vida por los demás. Y aquí que estamos hablando de esta parte del compromiso es el servicio. Jesús lo dice bien claro, yo no he venido a ser servido, he venido a servir. Yo creo que es el llamado, cuando hacemos cosas sencillas de ayudar a los demás, creo que podemos ser instrumentos de cambio en la sociedad. Has hablado de la familia y nos queda poco tiempo, pero me gustaría que cerrásemos con esto. Las familias hoy en día se ven atacadas por atentados contra, como entendemos a la familia, el concepto tradicional de la familia. La vida familiar se ve atacada por medios de comunicación, por todo lo que tenemos alrededor. Sin embargo, leí una estadística hace poco que cerca del 90% de los jóvenes que siguen activos en su fe después como jóvenes han tenido un papá, no solamente una mamá, sino un papá que fue serio sobre su fe. Y yo siempre digo que nosotros como hombres tenemos un reto importante, que una de las crisis de nuestro mundo es crisis de paternidad, porque hemos olvidado que somos hijos de Dios y porque hace falta que nosotros seamos padres y hombres como debe ser. Hago un mensaje final, después de esta larga pregunta, que no fue ni pregunta, para la familia, cómo vivir y mantener la fe en familia. Claro. Luis, rapidito, yo tengo una gran bendición en mi vida, una esposa que nos conocimos en el caminar del Señor, que ella trabaja para la diócesis también en la oficina de formación de laicos, que juntos vamos a predicar a muchos lugares, también como pareja, con matrimonio. Ha sido un gran regalo de poder compartir esta experiencia pastoral, pero también poder crecer en ese amor como pareja. Yo soy orgulloso papá de 2 bebés mellizas, tienes 14 meses, y yo te voy a decir algo, para mí el tiempo con ellas es un tiempo sagrado. Y yo llego a la casa, cuando llego del trabajo, y mi tiempo desde que llego a la casa hasta que ellas se acuestan, es tiempo de cosas sencillas, que la gente puede decir que es para mí tirarme en el piso a jugar con ellas, de jugar a las muñecas con ellas, de jugar al cafecito con ellas, pero yo creo que ese tiempo, primero, ellas me han enseñado más de Dios que lo que he conocido en muchos momentos de mi vida, que lo que ella ha podido aprender en la universidad, me han enseñado ellas más de Dios, pero creo que ese es el tiempo de calidad, que como papás, como hombres, tenemos que dar. Y los padres que me escuchan, en especial todos estos padres que tienen muchachos adolescentes, que aprendamos a hacer muchas cosas, que aprendamos a decir te amo. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo o a tu hija te amo, eres el tesoro más grande, el que más me importa? Cosas tan sencillas que puede que a ellos les suene raro, es lo que va a cambiar y lo que va a transformar las vidas completas. Les decía a los papás el otro día, si tú no le dices a tu hija te amo, si tú no le dices a tu hija que es hermosa y que es bella y la haces que sea en confianza, ella se va a ir con el primero que se lo diga. Exacto. Gracias, Andrés. No, gracias, Luis. Gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana en su programa Fe Católica Viva.